Hola hermanos, el día de hoy 10 de julio del 2025 es jueves de la 14ª semana del tiempo durante el año. El jueves, ya saben, al Santísimo, por favor, que tomarnos tiempo para estar delante de Jesús Eucaristía. Yo sé que no en todos lados se coloca el Santísimo para momento de hora santa, de adoración, pero estoy seguro que en todas las iglesias habrá algún espacio para una capilla del Santísimo y para que podamos ir un momentito, pues estar delante de Jesús Eucaristía. Bueno, vamos a celebrar por primera vez a los santos Manuel Ruiz y compañeros mártires. Por primera vez. Porque el año pasado, el 20 de octubre del 2024, el Papa Francisco los canonizó. Ahí estuve yo, fíjense, íbamos hablando de 2 días seguidos de santos en los que yo he podido estar en la canonización y doy fe, fíjense. Este rosario lo bendijo el Papa en ese momento y podrán ustedes ver, ahí está, precisamente ellos. He rezado con este rosario en varias ocasiones a lo largo de estos últimos meses, precisamente pidiendo, porque son los mártires de Damasco, en Siria. Y piensen todos los mártires que estamos teniendo. Recientemente, hace un par de semanas, hubo un ataque no suicida ahí en una de las iglesias en Siria y bueno, tenemos que seguir orando. Entonces, por eso, de la mano del Santo Rosario. Bueno, vamos, entonces, hablemos de ellos, pues. Eh, entre el 9 y 10 de julio de 1860 se produjo en el barrio cristiano de Damasco, que había progresado muchísimo gracias al trabajo de los franciscanos, la matanza de cristianos que los drusos y los turcos estaban llevando a cabo en toda Siria, ¿no? Realmente fue una cosa, fueron más de 120 mártires los que en esta carnicería horrenda pues perdieron la vida, ¿no? Miren, esto tiene un origen un poco particular, se había alcanzado una paz, llamémosle así, semi-estable, pero que va a desembocar precisamente en el fanatismo de los drusos y todo el desastre que eso ocurrió. Entonces, en el convento de Damasco había 8 franciscanos, uno era también del Tirol, igual que el caso de ayer de Santa Paulina, y los otros eran españoles, los 7 eran españoles. Entonces, don Manuel Ruiz, que era el superior de la casa, que había nacido en Santander, en San Martín de Ollas, en 1804, y que pues, era franciscano y había tomado el hábito en la provincia de la Inmaculada Concepción. Bueno, el otro era el padre Carmelo Volta, que era el párroco ahí de los católicos de Damasco, un biblista. Miren, el convento de Damasco servía muchísimo porque ahí iban a estudiar griego y árabe los franciscanos que luego se dedicaban a cuidar los lugares santos, de la custodia de la Tierra Santa. Y entonces, por ejemplo, el padre Volta era un experto en la lengua árabe, ¿no? Y él era de Gandía, él era de Valencia. Y bueno, y ya le digo, nacido un año antes, era un poquito mayor que el padre Manuel Ruiz, en 1803. Luego, como les comenté, el padre Engelberto Colland, que era natural pues del Tirol, de la provincia austríaca de San Leopoldo, y ya les digo, es ser un políglota, ¿eh? El padre Colland manejaba varias lenguas. Y luego el otro sacerdote era el padre Nicanor Ascanio, que era de la provincia de Madrid. Era un poco más joven, había nacido en 1814. Y fíjense bien, primero él había sido religioso que se ordenó como sacerdote del clero regular y que luego ingresa pues a, ¿cómo se llama?, con los franciscanos, y ahí en el colegio de Priego, que era el lugar de donde salían la mayoría de los misioneros en esa época franciscanos, pues ahí estudió él. El otro, el padre Nicolás Alberca y Torres, que era de Córdoba, más joven incluso, porque apenas tenía 30 años cuando murió, y el padre Pedro Nolasco Soler, que también era de Murcia, también muy joven, 33 años tenía cuando fue martirizado, y los otros eran hermanos, no eran frailes, fray Francisco Pinazo y fray Juan Fernández. Junto a ellos hay que sumar a 3 hermanos de sangre que pues son de rito maronita y que se habían ido a refugiar ahí, Francisco Mocio y Rafael Masaki, que también fueron asesinados ahí. Bueno, ya les digo, entonces realmente una figura, llamémoslo, muy, muy interesante, todos ellos personas extraordinarias de muchísimo peso
y que lamentablemente el primero que mataron de los frailes fue al padre Manuel Ruiz, ¿no? Porque lo mataron ahí en el altar defendiendo precisamente la comunión. Fíjense que y les habían pedido que abandonaran el convento y se había logrado que muchas de las familias cristianas lograsen salvar la vida, pero no todas podían irse. Entonces los frailes decidieron quedarse ahí, ya les digo. Todo esto, como les señalaba, es producto después de la guerra de Crimea, ¿no? Entonces, Francia firma un pacto, una alianza de paz con el Imperio Otomano, ¿no? Y entonces, y sobre todo dentro de las garantías que le exigen al Imperio Otomano, al Imperio Turco, es que respetaran a las minorías cristianas. Y entonces, pues ahí entraba el problema porque el sultán había publicado que todos los habitantes del Imperio Otomano tenían los mismos derechos. Y ahí, pues lamentablemente, sobre todo, vendrá el que todos estaban, pues eran súbditos del imperio y que no había nada. Pero eso, imagínense ustedes, tanto tiempo, ¿no? Pues realmente los cristianos habían sido considerados raza inferior. Estoy hablando de los términos que utilizaban y siguen utilizando. Perdónenme, pero es que esto no ha cambiado, ¿no? En aquel momento eran los drusos y los turcos y hoy podemos hablar de todas las barbaridades que viene del Daesh, del Estado Islámico, o de todos los fanatismos que hay, de Hamas, de la Yihad Islámica, de la Hezbollah, es decir, de todos estos movimientos de Boko Haram, todos estos fanáticos que siguen considerando a los cristianos, pues como hacer que estos que no siguen al profeta no van a ser. Y por eso, ya les digo, muchas situaciones difíciles, ¿no? Entonces los drusos terminan, como les digo, atacando el convento la noche del 9 de julio, por eso se les considera normalmente el 10, porque es que los fueron matando a donde donde lo fueron encontrando, ¿no? Creo que legítimamente de los frailes, como les digo, a quien mataron primero fue al padre Manuel Ruiz, porque estaba en la capilla, estaba ahí protegiendo las hostias, de hecho las consumió, y luego, pero creo que originalmente a los tres que mataron primero fueron los tres hermanos maronitas, ¿no? Como les decía, a Francisco, Rafael y Moisés. Bueno, igual, es difícil, ¿no? Los querían obligar a que apostataran, a que renunciaran al cristianismo y ellos dijeron que no, que ellos preferían morir cristianos y como les digo, así fue como las maneras como los mataron, a golpes, les rompieron la columna a uno de ellos, a uno sí le metieron un tiro, pero la mayoría fueron con cimitarras, ¿no? A partirlos, a cortarlos, a hacerlos picadillos realmente. Como les digo, fueron ellos canonizados. Miren, la beatificación ocurrió el 10 de octubre de 1926, ¿okay? Fueron beatificados, pero luego por el Papa Pío XI, pero luego fueron canonizados, como les digo, el 20 de octubre del año pasado. Así que es la primera vez que los celebramos como santos. Hay que invocarles, hay que pedirles por sus hermanos en Siria que están sufriendo muchísimo. Vamos a las lecturas del día de hoy. Esta es una de las páginas más bellas de toda la Biblia. Perdónenme que se lo diga, pero que el que no se conmueve escuchando este relato, vamos, qué corazón tendrá, oiga. Génesis capítulo 44, vamos saltando algunos versículos, y luego 5 versículos del capítulo 45. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo, con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos había dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y cómprennos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este, si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón.
Después les dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acérquense. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, se lo vendieron a los ismaelitas, se lo vendieron a los árabes lo vendieron a los egipcios, pero igual, es una página bella. ¿Cómo no va a ser bella esto? O sea, imagínense todo lo que se contuvo, José, ¿no? Primero, saber manejar las emociones. El rencor ahí está el dolor de ver a estos que lo habían maltratado. Sí, muy hermanos y todo, pero yo les decía ayer, realmente tener esa resiedumbre, ya esa, no es fácil, no es fácil. Después de que a usted lo han maltratado, después de que como usted han hecho lo que han querido y dígame, estuvo él preso, vendido como un esclavo, o sea, realmente es una situación muy, muy fuerte, pero él con todo y todo sabe manejar. Miren, hay gente así, ¿no? Hay gente extraordinaria a este nivel, ¿no? Gente que sabe manejar muy bien su propia emotividad y además es capaz de ver lo positivo. Yo creo que eso tenemos que pedírselo al Señor, ¿no? Es interesante el discurso de Judá. Judá es honesto en ese sentido, ¿no? Parece que, bueno, evidentemente hay tanto Rubén como Judá están queriendo quedar bien los autores con ellos, ¿no? Que Rubén el mayor y Judá, que es la tribu del sur, ¿no? Ahí donde queda Jerusalén. En fin, es complicado, pero ya les digo, es una página bella. Yo soy José. O sea, decir eso, ¿cómo? Ya me imagino los hermanos, porque claro, les estaba hablando en su lengua, ya no era por intérprete, ahora les estaba hablando en su propia lengua. Y tienen que haberlo reconocido en el momento que lo vieron, con todos los arreos de su posición, claro, no lo reconocían, pero ahora sí yo soy José, soy su hermano. Upa, ya me imagino yo, eso ha de haber sido, sí, claro, les dio miedo. Ahora sí, ya, olvídense, aquí ya las pagamos todas, oigan. Es diferente. El Señor me mandó por delante de ustedes para salvarles la vida. Dios mío, qué mente, ¿no? Y cuidado, que José, José también había cometido errores, ¿no? Porque desde el momento en el que cuando leemos el mismo libro del Génesis, ¿no? Él era un poquito subidito, ¿no? Claro, él es el preferido de su papá y bueno, entonces, claro, pero también la humildad ayuda muchísimo, ¿no? Decía el Papa Francisco que no hay humildad sin humillaciones. Bueno, vamos al Evangelio. Seguimos, Mateo, ¿no? Capítulo 10, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, comenzamos con el versículo 7, que ya lo hemos leído el día de ayer, ¿no? Que proclamen, acuérdense el verbo querizo, quericete, enjiquen, ha llegado el reino de los cielos, basileaton uranon, ya lo habíamos mencionado el día de ayer. Bueno, es decir, el reino, yo les decía, ya está, porque está Cristo. Bueno, ahora fíjense, vuelve la misma misión, ¿no? Expulsar demonios, curar enfermos, resucitar, todo esto es lo mismo que hacía Jesús. O sea, es la misma misión de Jesús prolongada ahora en los apóstoles. Es decir, la misión en sí misma es prolongar la acción de Cristo. Toda misión es eso, ¿no? Y por eso solo aquí hay un término que sí creo que es necesario subrayarlo, del versículo octavo, cuando se nos dice doreán, es decir, gratis han recibido, o sea, sin un mérito de ustedes, sin pagar ustedes nada, entonces ahora ejérzanlo de manera gratis, ¿no? Pues no, entonces el discípulo, el que ha recibido sin haber dado nada, entonces que debe dar sin exigir. Ya, por eso, evidentemente, no se trata de ser mercaderes, no estamos en una compraventa, no estamos haciendo negocio, y esto también es importante, ¿no? Y luego fíjense todo lo negativo que hay: no lleven
me dé, no lleven, o sea, no lleven esto, no lleven aquello, no lleven, fíjense que es bien simpático porque en griego la bolsa, la alforja se dice pera. Entonces, bien claro, yo me quedaba pensando, esas son de los ejercicios que uno hace cuando estudia una lengua, ¿no? O sea, la relación, una pera que uno se cuelga ahí en la parte de atrás, ¿no? Y entonces nada, porque el obrero, el obrero, el ergates, acuérdense, merece, tiene derecho, axios, viene la palabra, tener derecho, axioma, ya, la axiología, en la ciencia de que estudia precisamente esto de los deberes o de los derechos también, igual. Bueno, igual, entonces todos tenemos derecho a lo mismo, pero volvemos, ya lo hemos platicado el domingo pasado, esto de no poner nuestra confianza en los medios, sino ponerla directamente en Dios. Acuérdense, porque hemos leído esta versión, nada más que en Lucas, del domingo pasado. Bueno, igual. Y luego, fíjense, es importante, ¿no? Todo. Examinen, a ver si hay gente ahí de paz, gente digna, ese tácite, axios, alguien que es digno, por eso hablamos de la axiología, y permanezcan, el verbo meno, que es permanecer, quédense ahí, no anden dando eso. Miren, es un llamado al discernimiento, es un llamado a ser conscientes del mensaje que están transmitiendo y es un llamado también a la estabilidad, ¿no? O sea, es decir, tampoco es que se trata de hacer las cosas allá un poco al azar. No, 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 todo tiene un proyecto. Bueno, y volvemos, una insistencia más de nuevo al tema del don que están llamados a entregar gratis, es el don de la paz. Ese es el don propiamente mesiánico, ¿no? Para que así, claro, si la paz no son dignos de ella, aquí la paz entendida como la salvación total, ¿no? La salvación integral, ¿no? Por eso decía San Jerónimo, la paz no se desperdicia, aunque no sea recibida, vuelve a al corazón del que la ha entregado. Ya, o sea, él hace el comentario aquí de este capítulo 10 de Mateo y dice, por eso cuando Jesús dice, si hay gente de paz, pues la paz les va a aprovechar. Si no, pues no les va a aprovechar. Pero no es que la paz se pierde, la paz vuelve a mí. Cuando yo le entrego y cuando yo soy promotor de ella, pues la paz siempre vuelve. Y por eso el gesto, ¿no? Si no lo reciben, pues acudan, ectinázate, es sacudir, es quitar, es una ruptura realmente, es quitar todo. Y bueno, el día del juicio, el día del criseos, acuérdense, el día del juicio, pues a Sodoma y a Gomorra les va a ir mejor, ¿ya? Porque estos no han sabido recibir el Evangelio. Bueno, yo creo que como misioneros, insisto, el tema es como Cristo, es como Cristo. Algunos tendrán que dar la vida, como Manuel Ruiz y sus compañeros. Y ya volvió a salir el signo, ya veo que, la cámara lo ve. Bueno, hagamos oración. Señor, escucho tu llamada de nuevo, una y otra vez me llamas. Aunque me haga el sordo en demasiadas ocasiones, eres tosudo, Señor. Me llamas y me envías, nos envías de dos en dos. No quieres que vaya solo. Mi fe se apoya en ti y en mi compañero de misión. Mi compañero se apoya en ti y en mí. No quieres que lleve muchas cosas, un bastón y nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero. Para cumplir tu misión no necesito casi nada. Para transmitir tu amor, solo es preciso que me deje amar por ti y que ame, sirva y me entregue como tú. Para transmitir tu perdón, solo es necesario que me deje perdonar por ti y que perdone como tú me perdonas. Para transmitir tu palabra, solo es menester que abra mis oídos para escucharte, para que mis palabras y mi vida hablen de ti. Para transmitir tu alegría, solo es preciso que mi corazón se acerque a tuyo, para que ni la peor noticia arrugue mi sonrisa. Para transmitir tu consuelo, solo es necesario que ponga en tus manos mis agobios y contagie mi esperanza a los que sufren. Me ha llamado Jesús. Tú sabes lo que haces. Aquí estoy. Envíame. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Manuel Ruiz y sus compañeros mártires, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Jueves, a orar, a orar. Ya tienen una intención particular hoy. Hay que orar por los hermanos perseguidos en el Medio Oriente. Feliz jueves para todos.